Hola, qué bueno que están ahí, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla con el Facilito. Y esta ocasión tenemos como invitado a un gran amigo nuestro de hace muchos años, que es un ícono aquí en la ciudad de Guamúchil, que las anteriores generaciones, pues muy bien lo deben de conocer o lo debieron de conocer. Las actuales ya no, porque él ha dejado de dar clases, fue jubilado, ya es jubilado. Es el profesor Efraín Carvajal Campos. Profesor, muchas gracias Gracias, gracias por la invitación. muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, profe, esta charla contigo va a ser histórica también, porque vamos a hablar, o más bien nos vas a hablar del pasado, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y de la actualidad, porque todavía estás vigente, no en el magisterio, pero sí en el sector comercial. Profesor, a ti te tocó el Guamúchil viejo, el Guamúchil donde todavía no se conocía el pavimento, donde todavía no existían los camiones urbanos, que en ese entonces eran las arañas, eran los taxis aquellos viejos, que tenían los cambios aquí, en el volante. ¿Te acuerdas? Hey, Entonces, ni una pizca de pavimento había, en ese entonces, en los 60s. En los 70 fue cuando empezó el pavimento. Entonces, vamos a empezar por ahí, profe. Platícanos un poco de tu niñez, porque fuiste al kinder, ya había kinder en ese entonces, ¿eh? ya existía, Ya existía. ya Cuéntanos del existía kinder. el kinder. A mí me tocó ir al kinder Federico cuando iba iniciando por la Benito Juárez. Eh, El eh, Federico Frobel, dices. sí, Ah, ok. y de ahí se fue a donde está ahorita. Me tocaban esos tiempos donde todavía Guamúchil era sindicatura Sí, claro. de Mocorito. Ajá, Me tocó todo eso, que todavía pertenecíamos allá. ajá. Y y fui vecino del síndico. Así, Del síndico vivía enfrente de donde yo vivía él, por la Javier Mina. ajá. Eh, Tigo Quiñones, Ah, el tío Quiñones, ok. muy, muy buena persona. Ajá. Convivíamos con él y nos trataba bien. Era el jefe aquí en Guamuchil en aquellos tiempos, en los 50. Era el presidente municipal, pues. ¿Sí? Ajá. Y ya en los 60 pues, me tocó también la cuestión de la municipalización. Sí, claro. Me tocó andar en la bola, plebillo, por ahí, Ok, andar ahí en la en, bola, en- ahí, en el, en el- en el relajo en el ahí, relajo en el mitote. donde Pues, pues no sí, había que hacer. no, pues no, Y Guamuchil estaba muy reducido, muy chico estaba. no, pues estaba pequeño todavía. Guamúchil era más grande lo que es Guamúchil Viejo, San Pedro, que lo que Sí, es acá en el el centro, en la centro, localidad, acá en el centro. claro. Y, y me tocó todo eso y se aprende mucho de todo eso porque ahí oía cuando se echaban los discursos del licenciado Macías, que era Ah, sí, el mero sí. mero ahí Sí, a la cabeza el que encabezaba el de movimiento, encabezar el movimiento sí, de la de municipalización. municipalización, Ajá, y sí, lo así, lograron, así y es. de ahí para allá pues ya no pertenecimos a Mocorito. Oye, y la primaria, pues tienes varias anécdotas ahí en la primaria, porque yo creo que fuiste de los intariados en aquel entonces, yo creo, ¿o no? Cuando me tocó a mí la ¿En primaria dónde ir estudiaste la primaria? aquí en la escuela urbana, Aquí, ah, ok, ahí en el ok. centro, en la escuela urbana, ahí, cuando Ajá. yo entré a la primaria, el director era el profesor Samuel M. Gil. Ah, ok. Él era el director. ¿Y te daba clases también o no? No, no, clase nunca me dio él. Ajá. Fueron diferentes maestros, pero él era el director y a él le gustaba mucho corregirlos con el cinto. Ah, sí. A mí me tocaban dos, tres Ah, ahí, sí. A ver, cintarizo, cuéntanos de del alguna de profe ellas. Gil. La Cuéntanos. primera vez me mandaron a mí al mercado ahí, estaba cerquita, Ajá. y me dio por asomarme por la ventana y como no alcanzaba, puse unas piedras y ahí el profe, ¿Te quisiste asomar a un aula a ahí? un aula, la aula de la esquina, Ajá. y cuando sentí un cintarazo, el profe dije, vámonos, Y dijo. pelaste gallo. Sí, era Pero, muy, pero esa fue cuando no estabas todavía en clases, ¿no?
Ya estaba, Ya estabas, pero no me, no estabas en ese turno, en pues. ese turno, yo Ah, estaba en la mañana ok, y esa era en la tarde. ok. Y me tocó varias con el profe, pero Fuiste de curioso ahí, te sí, tocaste, fuiste por muy buen cosita. maestro el profe, muy buen Sí, maestro. No claro. fue mi maestro nunca, pero muy buen profesor, Ajá. Y Samuel. otra que te haya tocado? Pues me tocó otra con el profe Gil que también iba yo a mandado y miré que la puerta que tenía el reloj público que está en el medio de la calle Rosales ahí, Era cuando estaba el reloj público eh, en el en centro, el ¿eh? centro de la calle, Por la Agustina el Ramírez original, por la y, Agustina Remedio y y Rosales. Boulevard Rosales. Y me subí, ¿Viste la puertecita sí, abierta? dije, estaba abierto, pues se me hizo fácil, me subí y cuando bajé, me estaba esperando el profe Gil afuera y Ah, pon sí. otra sin tarea. Otro sin tarea, pero no fue el día siguiente, No, después, sí, a los fue días a ahí. los No días. me, esa no me la esperaba porque estaba lejos de la puerta de la escuela. Sí, pues ¿Verdad? estaba enfrente. Y siempre te la... Él estaba pendiente de todo ahí Ajá. y ya lo conocía uno. En esos tiempos éramos pocos chamacos en la primaria, Sí, pues sí, sí, no era estaba muy tanta bien. chamacada Ajá. y los conocían muy fácil. Pero y yo me acuerdo que en aquellos tiempos una palomilla le hacíamos de los que vivían ahí en el barrio del Papagayo. Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, toda la bola esa. Ahí no está el Federico ahorita, pues Sí, donde está el Federico ahí, sí, todos en esa área. los favelas y todo eso ahí. Ajá. Y, y una vez pues iban eh, queriéndome pegar y a mí se me hizo fácil, no había pavimento, pero piedras había muchas. Ah, Agarré sí, una sí. piedra y bola Ah, y sí. le pegué a uno, le rajé la frente. Ah, sí. Cuando llegué a la casa ya estaban allá, Ah, hay una cuadra, esperando. y me, mi tío y, y ya después en la escuela me estaban también Te me reportaron. reportaron. Le dije, no, pues que me querían pegar, pues yo me defendí. Claro. No, eran muchos. Pero no te castigaron en la escuela. No, y todos amigos míos, después de ya, uno ya se fue, ¿no? Pues todavía viven Ajá. y nos acordamos cuando nos contaban. Oye, pero qué diferente la primaria de aquel entonces a la de hoy, ¿no? Ah, no, sí, muy ¿Eh? diferente, totalmente diferente. Eran Ahorita, maestros auténticos, de carrera, pero además, se les tenía un gran respeto porque también había mucho apoyo de parte de los padres de familia, ¿no? sí, porque había, exactamente, había mucha complicidad, se puede decir, del Mucha papá, comunicación mucha comunicación entre los papás y y el el maestro. maestro, y el papá le decía, aquí te lo entrego, Ajá. Con tu nalguitas, como con todo y decían. todo, y tú Ajá. sabes. Y si hacía alguna travesura uno, pues el papá, o en este caso era mi tío, Ajá. decía, si lo vuelve a hacer, ya sabe. Te Eh, corregía el maestro, sí, sí, pues. sí. Y, y, y no era dañino porque, pues, no era violencia porque lo corregían a uno no y uno se da cuenta ya que pasa el tiempo que sí sirvió todo eso. Sí te sirvió. Y ahorita es diferente, como dices, totalmente, porque ahora el maestro no puede llamar ni la atención al chamaco. No, te cae, te cae la mamá, No. los abuelos, Eh, te hacen no, 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 ahorita no. no, así es muy difícil. Por eso el maestro ahora, yo tengo muchos amigos maestros que dicen, no, yo a lo que voy nada más. Ajá. A ellos. Sí, no, pero aparte el aprovechamiento en la escuela era más estricto. Yo me acuerdo que había maestros que te llevaban, te daban un seguimiento y te pegaban tu ajustada y pues, bueno, entonces te castigaban, pues, o sea, Sí, sí. con ponerte una calificación o no te daban el recreo, etcétera. Entonces, era distinto. Y antes, acuérdate que incluso se llegó en los salones, había maestros que te ponían hasta orejas de burro, te ponían contra la pared, o sea, si no te portabas bien, o sea, eran cuestiones que hoy, pues, parecen una cosa que es una agresión psicológica, etcétera, pero
¿Cuántos viejos sabemos de esa época y no estamos locos? No pasó Bueno, nada. poquito a lo mejor, ¿no? No pasó nada. No pasó nada, pues. Exacto. Y ahora tienen que llevarlo con el psicólogo a los chamacos, tienen que tratamientos de miles de formas. Y finalmente, pues los chamacos hacen lo que les da la gana. Ahorita estamos viviendo una crisis muy pesada, porque ahora hay más tentaciones, hay más cosas que al alcance de los chamacos, y de la manera que se envician y que tienes un problema muy serio en el hogar, pues, para poder dominarlos. Y antes Sí, no, con una mirada. con una mirada yo les digo a veces que en aquellos tiempos, nomás con la pura mirada, Sí, ya sabías lo que tenías que ya hacer. sé lo que tienes que hacer. Y si tú pasabas por en medio de dos personas mayores, Ajá, nada te decían. Pero cuando esa persona se iba, ajá, venga para acá. ajá, Sí, era diferente, pues. Y en la escuela, pues, también tenía mucha ventaja que éramos menos, éramos pocos en la primaria en aquellos ajá. tiempos, pues. Y había manera de que le pusieran más atención y los maestros corregían de a de A mí veras. me tocó que en el salón hubiese dos grupos, o sea, por decirte algo, de primero y segundo, o Juntos. segundo y tercero juntos, y nos daban clases los Sí, maestros así. sí, porque no había mucho No muchacho, pues. había Sí, así es. mucha demanda, pues. Y salían adelante. Así es. Entonces ahora, como dices, ahora es más difícil porque los muchachos, como con todos los adelantos que hay, eh, pues al papá no les hacen caso, lo mandan al diablo. Eh, eh, lo mandas un mandado sí, y no no, lo quieren ir. no, No, no. no. Y no, que no voy porque estoy jugando, que tengo que esto, yo estoy conectado con fulano. Sí. Entonces, y antes no había nada de eso, pues el chamaco era otra cosa, los Sí, muchachos. había que ir a jugar a las catotas, Sí, al tambo robado, así, al tacón, etcétera. es que era diferente, pues, Y las niñas, pues que la peligrina, a la cuerda, la cuerda y todo eso, y ahora no, ahora eso está olvidado. no hay comunicación entre los padres ahí con los hijos, porque el chamaco está en una esquina allá, el otro está por este Luego, lado, y ahí están eh, picándole al aparato, y si le dices algo, lo mandan, se quedó en el pasado, usted, sí, dice, sí, eso está muy diferente. Por eso lo estamos contando esto, porque pues el profe y yo también tuvimos la oportunidad de pasar por esas épocas, pues la vivimos, y ahora pues obviamente pues nos hemos ido acoplando, pero de una manera pues muy jaloneada, pues sí, tratando, porque vemos que los chamacos se van perdiendo en el respeto, en el estudio, en el comportamiento. Entonces, eso es preocupante. Pero profesor, así es. en la primaria entonces te tocaron varios cintarazos El profe Gil. del profe Gil y de mi niño Julián Saldaña, el profe. No, él me tocó, la mayor parte de la primaria fue director cuando yo estuve ahí. Ah, ok. Y fue director él ahí. Y después fue directora la seño, la maestra, ¿cómo se llamaba? Que trabajaba en la Bimar también ella. Ajá. No, pues no me acuerdo yo Esa no me tampoco. acuerdo. Y después el profe Rafael El profe Rafael. Castro Juárez. Ok. Pues el profe Rafael, llegaste a hacer después negocios con el profe, ¿no? Sí, trabajamos muchos años juntos, el Tú, profe tú, Rafael y tú yo, fuiste director de la de la Academia Academia Comercial Comercial Western. Western. Eh, Varias generaciones, entonces te deben de conocer, profesor, sí, ¿Desde cuándo te iniciaste como profesor ahí en, pues en- en la ahí academia? en los 80s. En los 80 iniciaste como Sí, maestro. sí. Ahí me llegan a la papelería, me llegan señoras ya, y ¿Ya? oye, ¿No y se acuerda, pues profe? le digo, no me acuerdo el nombre, le digo, pero sí la cara, y no, y con un chorro de nietos, no, que yo estuve en el año fulano, y sí, muchas generaciones, y fíjate, yo me he sentido muy contento porque en aquellos tiempos tenía mucha demanda la escuela, y tenía mucha demanda de las empresas, de los bancos más que nada. Ok. Era una empresa de contabilidad y secretariado, Sí, o puro y, contabilidad. y secretariado también, y Ajá. me pedían, siempre yo tenía una
lista ahí de lo que me pedían muchachos y Ajá. los bancos. Una bolsa tenías ahí Sí, de hubo muchachos que fueron gerentes de bancos, fueron algunos míos, egresado de ahí. egresados de ahí, ¿no? Yo me Ajá. ponía, Claro. sí. Fue una época muy... Uno de ellos fue, sí, ese sí lo conoces porque todavía está en Limones, Ajá. ese fue gerente del Serfín, Ah, ok. cuando el Serfín estuvo ahí cuando está la gasolinera por la Agustín Ramírez, ahí de la ASBA, ahí en la esquina. Ah, ok, ok, Ahí sí. estaba el banco Servín, él fue Ajá. gerente ahí varios Sí. años. Y muchos muchachos que se fueron de aquí, directores de empresas por allá en Tijuana y em, Formaste, te tocó, muchas generaciones te fueron, tocó formar muchas muchas generaciones. generaciones. Y pues como todo, no quiere decir que todo les fue muy bien, Ah, ¿no? no, claro. Pero sí a muchos sí les fue muy bien y ¿Y se llega, acuerdan? y se acuerdan, llegan ahí a la papelería Ajá. y me saludan. Y hace poco llegó un señor de por allá, que estuvo en Estados Unidos, ya está pensionado allá. Ajá. Y le dije, no, pues no me acuerdo de ti. No, yo sí me acuerdo. Pues sí, le dije, pero yo soy uno nomás y ahí eran muchos. Le dije. Sí, llegaron muchos, Y sí, ya empezó a platicarme todo lo que... Ah, sí, sí, ya me acordé, le digo, pero eh, mucha gente le fue ajá. muy bien, que todavía viven. Pero fuiste maestro primero y ya después fuiste propietario Sí, de la escuela. en esos años que yo empecé, la escuela era del profesor Oscar López López de Guasave. Él Ah, ok. tenía varias escuelas. Y como a ese profesor yo le ayudé mucho tiempo en Guasave. Ajá. Y prácticamente pues no le cobraba. Ah, Pero aprendí mucho claro. y ya después él me pasó la escuela a mí. Ah, ok. Me la pasó a mí y el profesor Rafael y yo pues estuvimos juntos ahí en la Western En la Western. muchos años y, de y trabajamos pues echándole muchas ganas, muchas generaciones, hasta me Hasta quedé ya solo hasta que él abrió su escuela, el SASGAC, el SESGAC, sí. hasta que él la abrió. ¿Y tú la dejaste la escuela, le clausuraste por allá en el 2006 por allá, Más 8, o ¿no? menos entre 2006 y 2008 la clausuré, Ah, ok. ya porque ya eh, llegaban los tiempos en que se empezaron a abrir escuelas superiores ya, pues Sí, entonces ya el muchacho pues le convenía más una escuela superior que una escuela técnica claro. y ya la inscripción era menos y Y fue cambiando ya el sistema porque antes eran puras máquinas de escribir de manuales, ¿no? manuales. Manuales y la taquigrafía y no me acuerdo qué eh, tantas cosas eran la en aquel taquigrafía era lo entonces. que mandaba eso, la Era lo que taquigrafía. Era lo mandaba. que mandaba porque Y ya era después entró la computación. muy pocos muchachos la aprendían bien la taquigrafía. El que la aprendía bien se colocaba porque era Ajá. Una era herramienta, pues, una herramienta muy útil. muy útil porque no escribían, sino todos los signos A y puros después signos, ¿sí? Después lo lo transcribían. redactaban, sí. Sí, claro. Y pues muchas secretarias también les fue muy bien con la taquigrafía, Ajá, porque nos pedían las que estuvieron más adelantadas en eso. Y claro. llegó el momento en que se tuvo que cerrar la escuela Y y se clausuró. amigas y amigos, estamos platicando con el profesor Efraín Carvajal Campos. Para quienes no lo conocen en la actualidad, pues él fue profesor y director y propietario de la cadena comercial Webster por ahí en los años 80, 90 y parte del 2000. Él también tiene una carrera muy importante en el sector comercial. Él tiene una papelería que se llama Papelería México, Papelería México, así es, ¿eh? que funciona todavía desde los 80, ¿no? De los 80 funciona la primera de ellas y la otra de los años 90. Y viene siendo tienes dos, son dos, La ¿no? del mercado, Ah, la del mercado, que es la que está por el Escobedo. por el Escobedo, Y la otra que es la más anterior, la principal, pues, la fundadora que fue por allá en 1980. 80, en el O sea, tienes 80, 5 45 años, años 45 años tiene. aguantando vara. Porque han pasado épocas muy buenas y épocas muy, Muy, muy complicadas. la que estamos viviendo ahorita, Así es. así es. El profesor Efraín Carvajal lo quise invitar a esta ocasión porque es un ejemplo de trabajo, un ejemplo de lucha, que además de maestro que formó varias generaciones de estudiantes, varones y mujeres, pues también ha prestado su servicio
de manera social en cuanto a servirle al sector comercial y él fue presidente de la Canaco también, por allá en qué año, profesor, en los En, noventas. en los años 90 Y fuiste presidente después de la de, FECANACO, de FECANACO o sea, que viene a siendo nivel estatal, el conjunto de cámaras de cámaras y a nivel de estado. las 5 cámaras. Entonces, y es un hombre, pues, probo, un hombre dedicado al trabajo, eh, eh, que no quiere saber otra cosa más que trabajar desde que amanece hasta que oscurece. Ya le he dicho, profe, ¿qué pasó? Le digo, pues, queremos verte en otras actividades, pero bueno, logré conseguirlo para esta charla, especialmente para ustedes y sobre todo para los jóvenes que van empezando y van despuntando en la vida y decirles pues que sí se puede hacer las cosas. Cuando se trabaja, cuando se compromete o cuando se hace un proyecto o se forman o se ponen retos uno, son difíciles a veces de alcanzar, pero se logran. Así Y tú es. eres un triunfador, profesor, porque tienes una familia unida, tienes una familia que ha crecido, ya tienes nietos, tienes tu negocio, tu empresa, y pues ahí estás. No eres millonario, pero no se necesita ser millonario para ser exitoso o ser feliz en la vida. Platícanos algo de eso, profesor. ¿Cómo te sientes? No, pues muy bien, Alfredo. Sí he trabajado, yo trabajé desde bueno, desde muy chico trabajé, ¿no? Pero ya en lo que es en la Canaco, me gustó en los tiempos que estabas tú también, Ajá, porque eran otros tiempos muy diferentes a los de ahora. La Canaco en aquellos tiempos daba ajá, mucho servicio personal al comercio. ajá, Y me llamó la atención a mí y pues la buscamos y llegamos a la Canaco y ajá. trabajamos muy bien en aquellos tiempos cuando tú recuerdas que en aquellos tiempos empezamos hacíamos muchas construcciones de Ajá. Infonavit para la gente Ah, sí, sí, sí. pues no le costaba nada a la gente y le ayudábamos mucho. Sí, porque al sector de comercial le daba en Infonavit alrededor de 100 casas Así o sea, es, un porcentaje de las que se construía y esas se le daban a los a los agremiados agremiados, para sus a los trabajadores. trabajadores Así de es, ellos, sí. así es. Y, no, y a mí me tocó, aparte de eso, en el tiempo que estuve en la Canaco, pues formar la guardería. Ah, ok. La guardería me tocó a mí. Yo la, yo, ¿Le yo iniciaste? la ¿La inicié, promoviste? batallé mucho para conseguirla en aquellos tiempos, pero me tocó un amigo que teníamos en aquel tiempo, que era el director del seguro aquí en En el Guamúchil. estado, Héctor Lié. Héctor Lie. Héctor Lié me ayudó y logramos la guardería. Ajá. Y, y pues fue un apoyo muy grande también para los trabajadores Claro. de los agremiados de la Canaco, Sí. porque en el principio era para eso nada más, Ajá. para los trabajadores de los Sí. agremiados. Ajá. Ya después si había lugares era para que el que estuviera asegurado, que Claro. ahorita así es, para todo el que Ajá. esté asegurado, trabajador. Sí. Pero en los primeros tiempos se consiguió de esta manera para Se le los, daba preferencia, pues. preferencias ya a los trabajadores de los agremiados. Y pues me gustó mucho estar ahí porque no estaba yo acostumbrado a dejar el negocio, pero me llamó la atención por los servicios que dábamos en aquellos tiempos. Sí. Ahorita no sé, yo estoy alejado de la Canaco, no sé cómo estará la Canaco ahorita. Ajá. Y después me tocó por la FECANACO. Sí. Pues Pero ella te tocó ya participar apoyando a las canacos a las diferentes Canacos del estado, del sí, estado, que es así es. de las que hay todavía, que es Mazatlán, Son las Culiacán, mismas 5. Guasave, Mochis y Y aquí. aquí, Ajá. Con sus sí. delegaciones Sí, algunas. ahora tienen delegaciones todas, todas Ajá. tienen Pero las delegación. principales, las Pero que las son Canacos en sí, la cabeza están en los municipios. las 5 ciudades más Sí, importantes. así es. Ajá. Y, y fueron tiempos muy bonitos y si abandonas tu negocio, lo abandonas Sí, 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 sí. Te cuesta. y te cuesta mucho, a mí me costó mucho y por eso que, últimamente que me han invitado, le digo, no, yo ya estoy alejado de todo eso y ya Ajá. serví, que sirvan otros. Claro, ¿no? Y está ¿Eh? bien, pero ya hablando en ese sentido, te sentiste de alguna manera, pues, realizado
como persona que pasaste por una etapa que en un momento dado se te presentó la oportunidad y le serviste al sector. Así es. Ajá, Sí, hay mucho comerciante pues que se acuerda de nosotros, claro, de nosotros, también de ti, porque en esos tiempos yo me acuerdo que íbamos a los negocios así es. a ver qué te falta, qué necesitas. Sí, Entonces lo hacíamos y había manera porque teníamos mucha, muy buena entrada en el gobierno en aquellos tiempos. Ahorita no sí, sé, ajá. no sé cómo estará eso, pero en aquellos tiempos sí conseguíamos cosas con el gobierno del Sí, estado. sí, Sí, la Canaco se ha mantenido pues como todo, con ciertas cuestiones, algunos presidentes han dado más esfuerzo, otros un eh, poquito menos, pero todos le han servido a así a la es. Cámara. Y bueno, hay otro tipo de servicios ahora que en aquel entonces estaba más limitado también, Sí, pero sí había más contacto porque pues también estaba más chico, más chico. era más chico todo, pues, y Exactamente. había más manera de conseguir las cosas. Ahorita se debe batallar más porque es más grande. Entonces Así ya es. los gobiernos dicen, no, espérame tantito. Entonces, profe, tú pues todavía tienes una edad, pues se puede decir que ya en estos tiempos ya no se le dice viejito, pues, porque pues tienes una edad arriba de 70 años, 70 y qué, 73, 73, todavía tienes mucho camino por recorrer, porque 73. si nos vamos a los presidentes de Estados Unidos que andan arriba de los 80, o que han estado arriba de los 80, pues quiere decir que todavía tienes cuerda. Entonces, y este tiempo que te queda a ti de actividad, que aparte ahorita, en este momento que estás disfrutando, obviamente me imagino los nietos, porque ya los hijos ya están grandes, Sí, no, no, pues ellos tienen su camino, pero los todos los nietos, nietos, pues sí se quieren los nietos, ¿no? no, cómo no, los nietos son tremendos, pero es muy bonito todo eso porque nunca pensaste tener nietos. Ajá, Yo tengo fíjate. 8 nietos, entonces no es una chulada los nietos, Ajá. es una chulada los nietos y Y más con lo que porque son más embusteros, ¿no? no, pues que Mm, así son ellos. así son. Para conseguirlo. Son más listos que los hijos, Sí, cómo no, sí, sí, claro. los nietos. Es otra horneada. Eh, Entonces, quiere decir que te has dedicado plenamente a tu trabajo, en el cual, pues obviamente, en tus dos negocios le das un servicio a la comunidad, sobre todo a los jóvenes. Así es, Pues eres un ejemplo, profesor, de lucha, de esfuerzo, porque te tocó una niñez pesada, una niñez incomprendida, se puede decir en cierta forma, porque llegaste aquí a Guamuchil muy chico y ahí empezó el ir luchando, el irte forjando y no agarraste un camino equivocado, sino agarraste el camino derecho, por el camino que se debe seguir para poder llegar a recibir un reconocimiento ya una vez que estás adulto, pues. Y es complicado cuando no tienes ese cobijo de los padres cuando estás en una edad que no sabes para dónde agarrar y que agarras el camino correcto, pues quiere decir que está muy bien. sí, 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 sí se batalla, pero es cuestión de querer hacerlo bien porque pues me tocaron tiempos a mí pues, muy pesados en la edad que tenía de chamaco, Ujú. pero pues lo logré y lo logré muy bien, gracias a Dios. eh, Entonces, llegar qué a... hay que hacer ahí, profesor, cuando estás así? Es proponerte, tomar una decisión y no rendirte, porque yo escucho a algunos que dicen, no, es que está muy difícil, es que no se puede, es que no me ayudaron, y como que se dan pues derrotados, o sea, mm, yo pienso que es cuestión eso de querer hacer las cosas porque pues yo no tuve quien me ayudara, no tuve quien me ayudara. eh, y gracias a Dios lo logré porque con la gente que yo trabajé, como trabajé bien con ellos, les gustó lo que yo hacía y cómo lo hacía, me ayudaron, también me Ujú. ayudaron. O sea, no tuviste una ayuda, se puede decir, de la familia, pero sí en donde te alquilabas, se puede decir, a Así es, trabajar, sí, demostrabas con hechos y ahí fuiste agarrando la confianza de ellos y ahí te fueron apoyando. así es, sí, porque
el profesor Oscar López López de Guasave, pues ya que me conocí y trabajé con él, ayudé muchos años, eh, él sin yo pedírselo me dijo, te dejo la escuela, Ujú. es tuya, sin pedirme un centavo. Pues para eso para mí era, uff, Oh, pues era, fue un apoyo muy ¿cómo grande, no? pero eso fue ya de grande, pues. Sí, ya de grande, Pero pues, ya que logré. para llegar a esa edad, tuviste que atravesar un montón que es cuando agarras el camino a veces chueco, que quedaras por otro Sí, lado, pues. no, pues es que me tocó a mí tiempos pesaditos, pero yo les platico a mis nietos, ¿no? Y te digo esto porque lo que dijiste ahorita y me dicen, hoy mi abuelo se quedó allá. Ah, bueno, Y, y me da risa porque porque no saben todavía lo que es. eh, cuando yo tenía, no sé, 11 años, 12 años, empecé a trabajar. Ajá, ¿En qué trabajaba? Me iba yo a piscar algodón. ajá, ah, Me tocó irme hasta a piscar algodón por todo lo que había aquí en el estado. ajá. Y empecé, y me gustaba porque ganaba Pues sí, pues dinero, ganas pues 100 pesitos. pero batallaba mucho y andaba con diferentes tipos de amigos y como decías ahorita, pues es cuestión de querer hacer las cosas, porque si uno quiere desfiarse, es facilito para desfiarse, Sí, cómo no. pero si no quiere, no, sigue derecho. Y batallé porque lo único que no hice yo, que no trabajé dando bola, Ajá, pero todo lo demás, todo lo hice. ajá. Y hasta que ahí me fui hasta que logré lo que yo quería. Y gracias a Dios, no soy, como dijiste ahorita, no soy rico, pero tengo un pequeño patrimonio en mi familia, Ganado a base de y esfuerzo. ganado anda en a pura base de Que lo esfuerzo. hiciste ya después que te casaste, pienso, ¿no? Eh, empecé antes, Ajá, la escuela la tuve antes, ajá. me la dieron antes. Y de ahí empecé. Y ya después de casarme, pues con la ayuda de mi mujer empezamos a hacer lo que A consolidar. así es, Ajá. y se logró. Y pues la gente, como decías ahorita, la gente de en aquel tiempo, cuando yo trabajé en la escuela, pues sí me conocen, los que están todavía, me Sí. conocen y es cierto lo que dicen, ¿no? Pero Ajá. los de ahorita, los jóvenes, pues no lo conocen a uno. Sí, pero el O, motivo de eh, esta plática es precisamente para que esa gente que te conoce, pues te vea y obviamente pues le va a dar gusto, pero sobre todo un ejemplo más que nada para la juventud de que cuando se quiere hacer las cosas y agarrar el camino correcto, se puede, pues, exactamente. ese es el mensaje. Sí, es que el que quiere puede. Así El es. que quiere puede. Se batalla, pero a lo mejor ahorita más Sí. se batalla, pero sí se logran, ¿no? Sí, Siempre tienes que hacer un esfuerzo. Las cosas exactamente. Las cosas no son no te fáciles. llegan No, solas, solas no no. llegan. Tienes que... Y a ti, por ejemplo, eso que el profe Oscar López tuvo para contigo fue porque le ayudaste. Y Exactamente. una gratitud de parte de él el hacerlo, porque no te lo regaló así, o sea, aparentemente, pues, otro a lo mejor sí te lo hubiera hecho vendértelo, por ejemplo. Él no, Sí, él dijo, yo estoy satisfecho con lo que él me ayudó, aquí está. ¿Por qué? Porque era una persona de, que era agradecida, pues. Entonces, eso es un hecho de gratitud hacia quien te ayuda también a hacer lo que tú forjaste, pues. así es. Entonces, las cosas no se logran. Hay gente que quiere que le lleguen así nomás. Que le llegue fácil, pues que le llegue No, así no. sin moverse. Y lo que te llega fácil, fácil lo botas. Exactamente. ¿Eh? Está comprobado eso, de que lo Así que es, llega fácil, fácil se va. así es. Entonces, cuando se hacen con esfuerzo las cosas, sí, pues el perro Oscar me dijo, ahí te va, el local pues no era de él, Sí, 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 pero pero la escuela sí, claro, y de y como dicen, no, sin pedirme nada a cambio, nomás, cuídala, me dijo, porque la cuidamos mucho. sí, y Eh, lograste hacer un patrimonio ahí con producto de eso, sí, además de que diste un servicio a la comunidad, y es lo que la comunidad te agradece a ti en un momento dado, el haber sido una pieza fundamental para la formación de personas que hoy son productivas aquí en la ciudad o en otro lado, pero son gentes, la mayoría son gentes de bien. así es.
Entonces, profe, pues me dio mucho gusto charlar contigo así de manera, pues, coloquial y que nos contaras algunas anécdotas de tu niñez también. Y acuérdate de esos cintarazos que yo creo que es que en la vida hay cosas que lo dejan marcado a uno, que nunca se le olvidan. Y esos cintarazos nunca se te van a olvidar. No, Entonces, yo creo que son de las cosas que hoy los alumnos o los que estudian no la van a contar de esa manera, van a contar otras cosas. Pero esos pasajes, los nietos o los niños que hoy lo ven, van a decir, pues es que lo que me dice mi papá ahorita es cierto, porque ese señor lo está diciendo. Entonces, son etapas, claro. Y hoy qué bueno que nos ha tocado a nosotros sí, vivirlas, esos tiempos bonitos. bonitos, sí, Eh, sí, sí, todos son bonitos, Todos, pero pero te entra la nostalgia sí, hay diferencias, pues, sí, pero sí claro, son todos, cada quien que no los en cambiarías, su fíjate, tiempo. No, fíjate que, no, ¿verdad? porque son totalmente diferentes. Ujú. Claro que los muchachos de ahora, pues, están viviendo su época, para ellos es muy bonito ahorita. Claro, Los de antes no quieren saber nada de ellos. totalmente. Pero no, para nosotros es muy diferente ahorita a Sí, lo que vivimos. sí, porque antes andabas con guaraches de capellada, con guaraches de tres puntadas, con guaraches a veces descalzo, Sí, con el parchado de los pantalones, las sí, camisas es que remendados, y eh, te ponías la del hermano más grande que tú, etcétera, ¿no? es que sí, a mí me tocó usar guarache hasta edad muy arriba. Fíjate. Eh, Entonces, para que veas que eres producto del esfuerzo. Exactamente, Así, así gracias a es. Dios, y pues me ha ido Pues, muy ¿cómo bien, no? Sí. Eres exitoso. y mucho más bien me siento rodeado de los plebeyos, Pues que son, claro, nunca creí que tuviera tantos nietos. tantos nietos. Entonces, esa es la satisfacción, ese es el premio, pues, Así es, al esfuerzo. Está sano, gracias a Dios. con poquitos achaques, Uno, pero bueno, uno que pues, otro no hay, uno que pero otro, pero pasajero pues todavía, ¿no? sí. Entonces, qué bueno. Por eso, pues, muchas gracias. Algo que le quieras decir a la gente, a los conocidos o a alguien que se te ocurra algo? Pues ahí están. No, pues únicamente pues toda la gente que conozco, la gente que fueron mis alumnos que no lo he visto, pues que ojalá estén bien y ellos y sus familias y mis amigos, pues que veo algunos seguidos, pues igual que eh, darle las gracias por la amistad y pues desearles lo mejor en los tiempos que vienen, Muy bien. porque los otros ya pasaron. Así es, muy bien. Profesor, pues mira, acá quien que nos visita para la charla con el facilito, le hacemos un obsequio. Esta ocasión te voy a obsequiar una cachucha, Oh, qué ¿eh? bueno. Para los domingos en la tarde, oye, más en este tiempo que hace mucho calor y mucho sol, pues que la tengas como un recuerdo de que estuviste Ah, en la charla con el facilito. pues muchas gracias, muchas gracias. Ajá. Muy Pues, agradecido. pues vamos a dar por concluida esta charla y no sin antes decirles que nos vemos muy próximo en otra nueva charla con el facilito, con una nueva o un nuevo invitado. Adiós, 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 adiós.